High Church of God presentation. La historia de la verdadera iglesia. La transición de Sardis a Filadelfia. Muy buenas noches, hermanos de todo el mundo, en todos los lugares de la fiesta. Les hablo desde nuestros estudios de televisión en Pasadena. Desde aquí también le hablo al mundo como una voz que clama en el desierto de confusión religiosa moderna, en esta Babilonia de nuestros días, mostrándole a la gente cuál es el camino en este tiempo del fin y qué es lo que le ha de sobrevenir al mundo. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo. Y él respondió, como leemos en Mateo 24, versículo 14. Será predicado este evangelio del reino, el evangelio que él predicó, el del reino de Dios, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este 50º aniversario de la era de Filadelfia en la Iglesia de Dios, quiero narrarles la historia de la transición de la era de Sardis a la era de Filadelfia. Ustedes saben que en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús vio un panorama del futuro, una perspectiva del tiempo hasta su segunda venida. Él dio una profecía de 7 eras o espacios de tiempo que se sucederían desde entonces hasta su segunda venida. Las 7 iglesias que se mencionan allí. El libro de Apocalipsis contiene 7 mensajes a 7 iglesias que existieron en Asia Menor hacia fines del primer siglo después de Cristo. Estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, se encontraban a lo largo de una ruta de correo del antiguo Imperio Romano. Los jinetes del correo seguían la ruta llevando los mensajes de pueblo en pueblo. Los mensajes a las 7 iglesias tienen palabras de aliento y también de corrección. Además, muestran claramente las características dominantes de cada una de las congregaciones en aquel tiempo. Pero esos mensajes eran para un público mucho más grande que los cristianos de aquellos pequeños pueblos. Son una serie de notables profecías en las cuales fue predicho el futuro de la iglesia, desde el día de su comienzo en Pentecostés del año 31 hasta la segunda venida de Cristo. La historia de la iglesia se desarrollaría en 7 eras sucesivas, cada una con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, con sus pruebas y dificultades. Así como un mensaje podía pasar a lo largo de la ruta del correo de Éfeso a la Odisea, también la verdad de Dios pasaría de una era a la otra. Era como una carrera de relevos, en la cual la posta se pasa de corredor a corredor, y cada uno hace su parte hasta que se llega a la meta final. No ha sido una carrera fácil. Con frecuencia los siervos de Dios fueron ridiculizados y perseguidos, mientras que se esforzaban por mantener la verdad que les había sido encomendada. A lo largo de los siglos, la iglesia se esforzó en su carrera soportando las pruebas del momento y esperando siempre el día en el cual su fe y su empeño serían recompensados. Estamos en la era de Filadelfia, pero ¿cómo salimos de la era de Sardis? ¿Y cuál fue la historia real de esa transición? ¿Cuál es la verdadera historia,
no solo de esa transición, sino de la verdadera iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Es importante, hermanos, que ustedes entiendan esto. Es importante entender y darnos cuenta que la iglesia es lo más importante en este tiempo en el cumplimiento del propósito de Dios sobre la tierra. El tema más importante en todo el universo es el propósito de Dios. Dios dice que su propósito permanecerá y se cumplirá. ¿Cuál es ese gran propósito de Dios? En el capítulo 8 de Romanos leemos algo acerca de él. En el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo en el propósito de Dios comenzó antes de que el mundo fuera. Aún no había universo, es decir, no había planetas, ni estrellas, ni soles, ni nada de esto. Únicamente había dos personas, el Verbo y Dios, como leemos en el primer capítulo de Juan. El Verbo era una persona, Dios era otra persona, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. También dice que en Él estaba la vida, Él vivía. Ahora bien, ¿quién hará ese Verbo? El versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el cual es Jesucristo. O sea que Jesucristo, antes de que naciera como ser humano, había vivido desde siempre, toda la eternidad. Había vivido con Dios. Ellos vivían. Sí, vivían. ¿Cómo vivían? Hoy hablamos mucho sobre el estilo de vida. Los diferentes pueblos tienen diferentes estilos de vida. Pues bien, ¿cuál era el estilo de vida de Dios? Cuando Jesús estuvo en la tierra, continuó ese mismo estilo de vida, dándonos un ejemplo para que nosotros también viviéramos según su estilo de vida. La manera como ellos vivían, permítanme decirles, era según el camino del amor. Cuando Jesucristo fue bautizado, Dios dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Él amaba al Hijo y Jesús amaba al Padre. O sea que el amor es el camino de vida de Dios. Ahora bien, un camino de vida es entonces una ley, y una ley es simplemente la expresión de las reglas sobre cómo vivir. Por ejemplo, en los deportes, o en un partido de béisbol, o un partido de basquetbol, o de fútbol, o algo por el estilo, las reglas son simplemente las reglas que regulan cómo jugar el partido, cómo vivir y cómo actuar durante el tiempo en el cual se juega el partido. O sea que una ley es simplemente el código que indica cómo vivir. Es un camino de vida. Jesucristo vino a enseñarnos cómo vivir y dijo que nos había dado ejemplo para que viviéramos como Él vivió. Él vivió según el estilo de vida de Dios, el camino de vida de Dios. Esta es la forma como nosotros debemos vivir. Como dije antes, la ley es amor. La ley ha sido magnificada, pero únicamente hay una clase de amor que la puede cumplir. El amor es el cumplimiento de la ley, pero se requiere el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ningún otro amor cumplirá la ley de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros no nacemos con el tipo de amor que puede verdaderamente cumplir la ley de Dios de la manera como Dios lo exige. O sea que toda una generación se desarrolló, toda una civilización basada en el hombre separado del Espíritu de Dios. El mundo ha llegado a ser finalmente una paradoja. Es muy difícil de explicar esta paradoja. Es un mundo, especialmente en nuestro siglo XX, en nuestros días, de progreso asombroso y al mismo tiempo de males aterradores. Es un mundo infestado de toda clase de males, de violencia, de crímenes, guerra, destrucción. Es un mundo construido sobre un sistema. Tiene un sistema de educación, un sistema de gobierno, y son gobiernos hechos por el hombre bajo la influencia de Satanás. Y aún en los gobiernos de hoy,
se trata es de obtener. Las guerras son causadas por una nación que trata de invadir a otra y arrebatarle lo que tiene. Pero Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Él iba a comenzar otra civilización totalmente diferente de la que empezó por medio de Adán. En una parábola acerca del reino de Dios, Jesús explicó que era como un grano de mostaza que empieza muy pequeño y luego crece hasta llenar toda la tierra. De hecho, empezó con un hombre, con Jesucristo. Él escogió a 12 apóstoles, sus 12 discípulos, quienes llegaron a ser 12 apóstoles en el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. Los 120 que habían seguido a Jesús, todos recibieron el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés y comenzó la iglesia. Ahora bien, primero comenzó con Jesucristo, luego con sus 12 discípulos y ahora 120, y hubo 3,000 más que se convirtieron en ese día y unos cuantos miles más un día o dos después, pero tuvieron que ser llamados y escogidos. En 2 Corintios 6:17 leemos como Cristo le dice a aquellos que son llamados, que salgan de en medio de ellos, del mundo, y se aparten, salir del mundo de Satanás. Este es el mundo de Satanás, el cual comenzó con Adán, el Adán humano. El mundo de mañana, el reino de Dios, será el mundo de Dios, el cual comenzó con Jesucristo, el segundo Adán. Ahora bien, el propósito de Dios y de la iglesia de Dios es la justicia de Dios. Luego nos convertiremos finalmente en Dios. En la resurrección habremos de convertirnos en Dios. Para llegar a ser Dios tenemos que tener la justicia de Dios. Tenemos que vivir como Dios, ser como Dios. Tenemos que llegar a un punto en el cual nunca más pecaremos y el pecado es la transgresión de la ley. En la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 1, leemos cómo Saulo consentía con la muerte de Esteban. Y esto era solo unos pocos días después del comienzo de la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. La persecución se inició desde muy temprano. Fue cuestión de días, podríamos decir, después de que la iglesia comenzó. Vayamos ahora a 2 Corintios. Quiero que noten una escritura aquí. En el capítulo 11 y versículo 3, Pablo dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, de los que estaban en la iglesia, de aquellos que estaban empezando el mundo de Dios, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Luego sigue adelante y describe los falsos predicadores que venían cambiando el evangelio ya desde aquel tiempo. El apóstol Pablo dice, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él pretende ser un ángel de luz, pero no lo es. Es un engañador. Así que no es extraño si también se disfrazan como sus ministros de justicia. Es decir, si los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. Veamos luego Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. El apóstol Pablo dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Vemos aquí una vez más que tenemos que ser llamados para llegar a ser miembros de la iglesia. Ningún hombre puede venir a Cristo, con excepción de aquel que sea llamado, de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya se estaban volviendo a un evangelio diferente. Ya había caído el telón sobre la historia de la verdadera iglesia. Leemos acerca de esto en el libro de los Hechos, pero no va mucho más allá. Luego,
El telón parece levantarse y empezamos a ver un poquito de historia alrededor del año 150 después de Cristo. Vemos entonces una iglesia que se llamaba a sí misma cristiana, pero una iglesia totalmente distinta, tan diferente como la noche del día, como lo alto de lo bajo, como lo negro de lo blanco, pero se llama a sí misma cristiana. En el libro La decadencia y caída del Imperio Romano, volumen 1 y capítulo 15, este es un libro de historia. El texto dice: el escaso y sospechoso material sobre historia eclesiástica rara vez nos capacita para disipar la espesa nube que cubre la primera era de la Iglesia. Con frecuencia lo he llamado el siglo perdido porque la historia de esa iglesia se perdió en aquel tiempo. Los eruditos e historiadores eclesiásticos reconocen que los acontecimientos de la iglesia primitiva entre el año 50 y 150 después de Cristo solo pueden ser vistos en un vago esquema como oscurecidos por una espesa niebla. El conocido investigador inglés Samuel Green escribió en un manual de la historia de la iglesia: los 30 años que siguieron al cierre del canon del Nuevo Testamento y la destrucción de Jerusalén son en verdad los más oscuros en la historia de la Iglesia. Cuando llegamos al siglo II, encontramos un mundo en el que se han operado profundos cambios. En su libro Conferencias sobre Historia Eclesiástica, William Fitzgerald escribió: sobre este periodo de transición que sigue inmediatamente a la era propiamente llamada apostólica, se cierne una gran oscuridad. En el curso de Historia Cristiana, William McLaughlin escribió: a medida que avanzaba, la cristiandad misma había estado en un proceso de transformación, y al finalizar el periodo, era en muchos aspectos bastante diferente de la cristiandad apostólica. En la historia de la iglesia cristiana, Philip Schaff escribió: los últimos 30 años del primer siglo están envueltos en misteriosa oscuridad, iluminados solo por los escritos de Juan. Este es el periodo de la historia de la iglesia sobre el cual menos sabemos y sobre el cual más quisiéramos saber. Pero si miramos más de cerca a través de la niebla, podemos empezar a discernir lo que pasó. El mundo en el cual Cristo fundó su iglesia era el mundo del Imperio Romano, el imperio más grande y poderoso que haya existido. Se extendía desde Gran Bretaña hasta los últimos confines de lo que hoy es Turquía y abarcaba muchos pueblos y culturas bajo un sistema de gobierno. El régimen romano era firme, pero los pueblos vasallos disfrutaban de cierta libertad dentro de los límites de la ley romana. Siempre y cuando todos los ciudadanos y pueblos conquistados le rindieran el homenaje debido al emperador romano, se les permitía practicar sus creencias religiosas y adorar sus dioses. Después del día de Pentecostés, los apóstoles empezaron a seguir las instrucciones de Jesús de ir a todo el mundo predicando el evangelio del reino. Una vez que la cristiandad se propagó desde Judea hacia las tierras gentiles en el norte, empezó a encontrar a aquellos que practicaban las religiones paganas de Babilonia, Persia y Grecia. Los apóstoles entraron en contacto con Simón el Mago, quien se había proclamado líder de una secta que estaba profundamente arraigada en la religión de los misterios de la antigua Babilonia. El plan de Simón el Mago para comprar una posición de influencia en la iglesia primitiva fue frustrado por Pedro, pero otros falsos maestros vinieron poco después. En sus primeras epístolas, el apóstol Pablo les advirtió a las iglesias aún inexpertas de Grecia y Galacia que estaban en peligro de volverse hacia otro evangelio, un falso concepto de Cristo y su mensaje. El evangelio de Cristo se estaba pervirtiendo a medida que los falsos ministros, con sus enseñanzas, profundamente influidas por las creencias de Babilonia y Persia, se infiltraban continuamente en las congregaciones. A lo largo del primer siglo, los primeros apóstoles animaron a los miembros para que permaneciesen fieles. Judas, el hermano de Jesús, exhorta a los miembros a que contiendan por la fe que les fue dada. El apóstol Juan amonesta a los hermanos que se aparten de aquellos que traen falsas doctrinas. Muchos que se decían cristianos no estaban verdaderamente convertidos. Sin embargo, durante este periodo, todos los que se llamaban cristianos sufrieron gran persecución de parte de las autoridades romanas
porque se negaban a adorar al emperador. El maniático Nerón en el año 64 le echó la culpa del incendio de Roma a los cristianos y los persiguió salvajemente. Miles fueron martirizados. Poco después, los judíos que habitaban en Judea se sublevaron contra las autoridades romanas. La rebelión fue sofocada y Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Un pequeño número de cristianos de Jerusalén huyeron hacia las montañas y se refugiaron en Pela. En algún momento durante esos primeros 2 siglos, la posta pasó de la era de Éfeso al pueblo al cual Dios había llamado para hacer la era de Esmirna en su iglesia. Sin poder, con frecuencia perseguidos y rechazados como herejes, el mundo los perdió de vista. Entonces surgió del primer siglo una iglesia cuya popularidad crecía de continuo, pero que se apartaba cada vez más del evangelio que Jesús enseñó. La persecución bajo el Imperio Romano continuó en diferentes periodos hasta el siglo IV, cuando Constantino reconoció la iglesia como religión oficial del imperio. Pero la iglesia que él reconoció era para ese entonces muy diferente de la iglesia que Jesucristo fundó. Las doctrinas y enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos estaban sepultadas entre los ropajes, ceremonias, misterios y ritos de una iglesia que había tomado para sí el nombre de Cristo. Una vez que Constantino la reconoció, esta iglesia renovó sus esfuerzos para llevar su mensaje a todo el mundo. Por todas partes, en el Imperio Romano, fueron maestros y predicadores llevando un mensaje acerca de Cristo. Miles, tal vez millones oyeron este evangelio y lo creyeron. Sin embargo, no era el evangelio del reino de Dios. Esta falsa iglesia está descrita en la Biblia en Apocalipsis 17. La verdadera iglesia de Dios está descrita en el capítulo 12 de Apocalipsis. Es una iglesia perseguida y siempre muy pequeña. Nosotros somos esa iglesia. El verdadero evangelio fue suprimido. El evangelio del reino de Dios no fue predicado al mundo desde el año 53 después de Cristo, hasta que Dios se valió de mí para proclamarlo por Radio Luxemburgo en Europa, después de haberlo proclamado de costa a costa en los Estados Unidos, 100 ciclos de 19 años exactamente para predicar el evangelio del reino por primera vez desde 1900 años. Hermanos, yo soy simplemente como una punta de lanza, pudiéramos decir, de toda esta iglesia. Y esa es la obra de esta iglesia, al llevar el evangelio del reino al mundo por primera vez en 1900 años. ¿Qué le sucedió a la verdadera iglesia durante aquellos siglos en los que el evangelio fue suprimido? El emperador Constantino murió en el año 337 de nuestra era, un poco más de 300 años después de que Cristo fue crucificado. Constantino le había dado su aprobación a una iglesia que proclamaba ser la que Cristo fundó. Ahora que estaban libres del temor de la opresión, los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Los que se atrevían a contradecir su doctrina eran señalados como heréticos, dignos de castigo. En el año 365, el Concilio de la Odisea escribió en uno de sus más famosos cánones: los cristianos no deben judaizar descansando en el sábado, sino que deben trabajar en ese día, honrando más bien el día del Señor. Pero si de alguno se descubre que es judaizante, que sea anatema de Cristo. El pequeño remanente de cristianos de la era de Esmirna huyó una vez más para buscar la libertad religiosa que necesitaba para practicar sus creencias. Dejaron pocos vestigios, ocasionalmente aparecen como una nota al pie de la página, rechazados como herejes, ridiculizados y acosados por sus enemigos. Pero el testimonio más poderoso a su favor viene de Jesucristo mismo. En sus palabras de ánimo a la iglesia que estaba en Esmirna dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y así la posta pasó de los cristianos de Esmirna a los de la era de Pérgamo.
Estos fueron llamados para llevar la verdad a través de uno de los periodos más difíciles de la historia, la edad del oscurantismo. El poder y la influencia de la gran Iglesia Universal se habían difundido hasta muy lejos y empujaron a aquellos que se aferraban a la verdad de Dios cada vez más hacia el desierto. Sin embargo, nunca estuvieron lejos de la amenaza, la persecución y el martirio. Muy pocos de los cristianos de Pérgamo permanecieron fieles. 1000 años después de que Jesucristo fundó su iglesia, el exhausto remanente de la iglesia de la era de Pérgamo entregó la posta. La era de Tiatira tuvo un vigoroso comienzo. Predicó el arrepentimiento en los valles alpinos del sur de Francia y del norte de Italia. Muchos escucharon y se convirtieron. Las autoridades religiosas rápidamente reaccionaron ante este desafío. Dirigentes de la verdadera iglesia fueron arrestados y algunos fueron martirizados. Después de la muerte de sus primeros dirigentes, la iglesia tuvo un periodo de decadencia, pero surgió una vez más bajo la dinámica dirección de Pedro Waldo. En el siglo XII, la iglesia floreció durante varios años en los valles de los Alpes, predicó la verdad que tenía. Se escribieron folletos y artículos que fueron reproducidos a mano. Esto era antes de los días de la imprenta. Tal como Jesús lo había profetizado de la era de Tiatira, sus miembros tenían fe y trabajaron duro. Sus obras postreras fueron más que las primeras. Pero una vez más vino la persecución, cuando toda la fuerza de la Inquisición se hizo sentir en los apacibles valles que una vez proveyeron un refugio seguro para la obra de Dios. Muchos de los que permanecieron empezaron a adoptar las costumbres y tradiciones de aquellos que los rodeaban. Europa tenía ahora muchos grupos dispersos de gente que se llamaban a sí mismos cristianos. Entre tanto, el mundo estaba cambiando. Se había inventado la imprenta y el conocimiento empezó a aumentar. La Reforma protestante rompió el monopolio de la Iglesia de Roma. A medida que aumentaban las guerras religiosas en el continente europeo, muchos refugiados huyeron a la relativa seguridad y tolerancia de Inglaterra. Entre ellos se encontraban miembros de la verdadera Iglesia. Estos trajeron sus doctrinas y creencias, especialmente el conocimiento del sábado. Los puritanos observadores estrictos del domingo resistieron. No obstante, a pesar de una fuerte ola de oposición, a principios del siglo XVII había en Inglaterra varias congregaciones pequeñas que guardaban el sábado. Jesús estaba levantando la quinta era de su iglesia, la era de Sardis. La Inglaterra protestante se volvió cada vez más intolerante con los disidentes, incluyendo a los que guardaban el sábado. La verdadera iglesia en Inglaterra se marchitó y estuvo a punto de extinguirse. Pero al otro lado del océano el hombre empezó a descubrir un nuevo mundo. Esteban Mumford, miembro de la iglesia que guardaba el sábado en Londres, salió de Inglaterra hacia Newport, Rhode Island, en 1664. Rhode Island era la más pequeña de las colonias de América y había sido fundada por Roger Williams, un bautista que huyó de la persecución de los puritanos de Massachusetts. Rhode Island fue el primer lugar en el mundo que garantizó la libertad de religión como un principio básico de su constitución. Al no encontrar a nadie que guardara el sábado, Mumford y su esposa empezaron a asociarse con la iglesia bautista en Newport. Mumford no hizo proselitismo, pero mantuvo discretamente su creencia. Varios miembros de la congregación que guardaba el domingo se empezaron a convencer que ellos también deberían observar el sábado. Estos se convirtieron en la primera congregación que guardó el sábado en los Estados Unidos. Al principio se reunían en casas privadas. En el Museo de Historia de Newport se conserva su libro de actas, el cual contiene los nombres, sus contribuciones y aún registros de sus ordenaciones. También se ha preservado la sencilla pero elegante sala de reuniones que construyeron en Newport a principios del siglo XVIII. Hubo otros que se unieron a su creencia a medida que Dios los iba llamando a su obra en el Nuevo Mundo. En Hopkinton se estableció otra congregación. Esta se convirtió pronto en una iglesia floreciente con varios centenares de miembros. Un puente marca hoy en día el lugar donde se encontraba antes su casa de reuniones. Varios miles de personas fueron bautizadas aquí en las aguas del río Potomac.
A mediados del siglo pasado ya había varias congregaciones que guardaban el sábado en el medio oeste americano. En Michigan, en 1860, varios miles de ellos decidieron aceptar las creencias de los seguidores de Ellen White, quien se había proclamado profetisa. Estos adoptaron el nombre de Adventistas del Séptimo Día, nombre que conservan hasta hoy. Ciertas de las congregaciones que guardaban el sábado se negaron a aceptar esas enseñanzas y doctrinas. Trasladaron su sede a Marion, Iowa, y luego a Stanbury, Missouri, donde publicaron la revista El Abogado de la Biblia. Sus esfuerzos dieron algún fruto. En todo el país surgieron pequeñas congregaciones. Fue así como en algún momento en el siglo XIX, una pequeña congregación de la verdadera iglesia fue establecida en el apacible valle de Willamette, en Oregón. Eran granjeros sin educación académica. No tenían ministros entrenados que les enseñaran y los guiaran, pero tenían el nombre, Iglesia de Dios, y fielmente guardaban el sábado. La Iglesia de Dios había recorrido un largo camino a lo largo de los siglos turbulentos desde el día de Pentecostés. Era débil y no tenía influencia. Los años de persecución y transigencia habían tenido su efecto. Mucha verdad se había perdido. Sin embargo, la Iglesia había sobrevivido. En el valle de Willamette, ellos esperaban. Era casi la hora de que la posta cambiara de nuevo y fuera entregada a quienes Dios habría de llamar para realizar su obra del tiempo del fin. Al acercarse la humanidad al final de los 6.000 años del régimen de Satanás sobre la tierra, la Iglesia tenía que estar lista para una fase nueva y crucial de la obra. Jesús había predicho que antes del fin el verdadero evangelio del reino debía ser predicado como un testimonio en todo el mundo. Con el aumento del conocimiento humano, se empezó a desarrollar una tecnología por medio de la cual una voz podría en verdad clamar y ser oída en el mundo entero. De la misma manera como Dios envió a Elías y a Juan el Bautista como sus mensajeros especiales, ahora habría de enviar a un hombre en el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Su misión era restaurar el verdadero evangelio en la Iglesia de Dios, el cual había sido suprimido durante 1900 años, restaurar el gobierno de Dios en la Iglesia y preparar la novia de Cristo para su venida. Herbert W. Armstrong nació el 31 de julio de 1892 en Des Moines, Iowa, en una familia estable y temerosa de Dios. Fue el hijo mayor de Horacio Elon Armstrong, quien era el hijo mayor de Nathan Armstrong, quien era a su vez el hijo mayor de Samuel Armstrong, casado con Elizabeth Cope. La genealogía de la familia ha sido conservada gracias a la Fundación Cope y se remonta hasta la princesa Juana, hija de Eduardo I, rey de Inglaterra entre los años 1272 y 1307. Y así, por medio de la línea real, se remonta hasta el rey David de la antigua nación de Israel. En su juventud, Herbert Armstrong tuvo un éxito excepcional en el campo de la publicidad en revistas y periódicos. A la edad de 25 años se casó con Loma Dillon, una maestra de escuela del estado de Iowa. Poco después de nuestro matrimonio, mi esposa tuvo un sueño extraordinariamente impresionante. Fue más bien como una visión. Nunca le había sucedido algo semejante. Me dijo que en el sueño estaba de pie en una de las esquinas más bulliciosas del área residencial del norte de Chicago, muy cerca al lugar donde vivíamos en ese entonces. Ella vio algo extraordinario arriba en los cielos. Al principio eran como muchas aves gigantescas y luego pareció como si una de ellas se acercara.
Entonces mi esposa empezó a pensar que era la segunda venida de Cristo. Finalmente llegó hasta ella y resultó que era un ángel. Ella dijo que estaba muy preocupada porque desde la edad de 18 años yo no me había interesado en la religión. Y pensó, como dijo, que Herbert no era salvo y tenía miedo de que yo me fuera a perder. Ella creía que esta era la segunda venida de Cristo, pero resultó ser un ángel. Una gran multitud se estaba juntando alrededor y parecía como si centenares de personas hubieran visto aquella visión y se estuvieran acercando. El ángel descendió y, para sorpresa de ella, puso su brazo alrededor de ella y de mí. Ella dijo que había creído que era la segunda venida de Cristo. Y él dijo, no, pero no falta mucho. Él le dijo que Dios tenía algo para nosotros, que tenía un trabajo que debíamos hacer y que Él me necesitaba. Ella se quedó sorprendida. Luego el ángel se desapareció y más tarde ella volvió de la visión o despertó o lo que fuera. Ella me contó el sueño. Yo me sentí muy incómodo. Desde la edad de 18 años no me había vuelto a interesar en la religión, aunque había crecido yendo a la escuela dominical y a la iglesia. Yo estaba interesado en los negocios y quería quitar aquello de mi mente porque me incomodaba. En la esquina de la calle donde vivíamos había una iglesia. Yo le insinué que fuera y le contara el sueño al ministro de la iglesia y tal vez él podría decirle lo que significaba, si acaso significaba algo. Yo no sabía. Solo quería ponerlo fuera de mi mente y como Jonás, si aquello era un llamado de Dios, yo quería huir. Volví a mis negocios y seguí teniendo éxito. Era en 1917. Para 1920, cuando tenía 28 años, me estaba ganando el equivalente de lo que hoy sería en dólares devaluados, una suma de $300,000 anuales. Entonces, de repente, yo había huido de Dios y unos años más tarde Dios me quitó todo en la súbita depresión de 1920. Llegó de repente y las empresas de mis grandes clientes fueron embargadas. Entre estas estaban corporaciones como Goodyear, los grandes constructores de maquinaria agrícola como John Deere, Moline Plow Works y muchos otros. Todas estas compañías fueron embargadas. Mi negocio se desvaneció de repente y totalmente sin que en mí hubiera estado la causa del revés. Más tarde nos fuimos a Oregón, sobre la costa occidental. Finalmente me las arreglé para comenzar a recuperarme y establecer un servicio de publicidad para lavanderías. En ese entonces me di cuenta de que la industria de lavanderías era la 12ª industria en importancia de los Estados Unidos y tal vez la más atrasada. No obstante, organicé un servicio de propaganda que estaba duplicando las ganancias de mis clientes. Entonces, de repente, la Asociación Nacional de Propietarios de Lavandería tuvo el poder de obligar a todos sus miembros a participar en una campaña nacional de publicidad en algunas de las revistas más conocidas de entonces. Aunque todo lo echó a perder, aunque de hecho no le ofrecía ningún beneficio a nuestras lavanderías locales, esto absorbió todo su presupuesto para publicidad. Una vez más mi negocio quedó en la ruina. El golpe me ablandó. Con frecuencia he dicho que Dios me derribó en una forma muy diferente, pero tan certera como derribó al apóstol Pablo y los cegó. Cuando Jonás trató de escapar, Dios lo trajo de vuelta. Si Dios llama a alguien para una tarea o deber específico, o un deber, Dios va a hacer que esa persona lo haga. Ahora Dios no está llamando a todo el mundo a la salvación.
Y a aquellos a quienes Dios llama tienen que decidir ellos mismos si van a responder o no. Pero si Dios está llamando a alguien para un deber específico o un trabajo, créanme que Él va a hacer que esa persona lo haga. Jonás lo tuvo que hacer. El apóstol Pablo tuvo que hacer aquello para lo cual Dios lo llamó, y yo tuve que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Me sentí golpeado, me sentí derrotado, estaba frustrado. Supe lo que era estar en la cumbre del éxito donde estuve cuando apenas tenía 28 años de edad, y luego ser reducido a la pobreza absoluta, de modo que no teníamos nada. No teníamos ni siquiera suficiente para comer. En esas condiciones estaba yo cuando Dios se dispuso realmente a llamarme para lo que Él quería que yo hiciera. Con frecuencia, hermanos, las personas tienen que ser reducidas y perder todos los bienes de este mundo antes de que se vuelvan a Dios y se entreguen a Cristo. Y esto es lo que yo hice. Pues bien, fui desafiado con respecto a la ley de Dios y también sobre el tema de los orígenes y la evolución. Y descubrí que el origen según la evolución era falso y que Dios era verdaderamente el creador. Probé que Dios existe. Tuve que probarlo. Hallé la prueba con respecto a la ley de Dios. Y este fue un intenso estudio de 6 meses. Intenso estudio. Desde el otoño de 1926 hasta la primavera de 1927. En la primavera de 1927 fui bautizado y me entregué a Cristo. Por lo menos esa fue mi intención. No lo hice en un 100%, hermanos, pero traté de hacerlo. Y quizás si lo hubiera hecho en forma más completa, Dios hubiera producido muchísimo más de lo que ha sido producido por medio de mí. Sin embargo, es mucho lo que se ha producido. Fui bautizado 100 ciclos de tiempo después de los discípulos. Fueron exactamente 100 ciclos de tiempo de 19 años cada uno, porque el sol y la luna y las estrellas demarcan el tiempo al colocarse en perfecta conjunción cada 19 años. Un ciclo de ciclos después de que los discípulos de Jesús empezaron a ser instruidos por Él. Yo empecé a ser instruido por la palabra de Dios escrita. Era la misma palabra por escrito. Jesús es la palabra de Dios en persona. La Biblia es la misma palabra de Dios impresa. O sea que yo fui instruido como lo fueron los primeros discípulos. Las circunstancias me pusieron en contacto con la gente de Sardis, con un grupo de ellos que vivían entonces en el valle de Willamette, en Oregon. Cuando entré en contacto con la verdadera iglesia en 1927, ellos habían perdido el verdadero evangelio. Pero hay ciertas cosas que la verdadera iglesia siempre ha tenido. Siempre ha tenido el verdadero nombre. La verdadera iglesia siempre ha guardado la ley de Dios. Jesús le pidió al Padre que guardara la iglesia en su nombre, y en 12 veces en el Nuevo Testamento a la iglesia le es dado su nombre, Iglesia de Dios. Algunas veces es modificado por su ubicación, la Iglesia de Dios en Corinto, la Iglesia de Dios en Jerusalén. Hoy es la Iglesia de Dios universal, pero sigue siendo el sistema bíblico en un 100%. La verdadera iglesia siempre ha guardado la ley de Dios. Esto significa que ha guardado el sábado de Dios. En el otoño de 1930, fui como invitado con algunos de la iglesia a una reunión de negocios en la casa de Ira Curtis, cerca a Jefferson, en Oregon. Durante esta reunión, ellos me preguntaron si quería servir como secretario, puesto que parecía que tenía un poco más de educación que la mayoría de ellos. Aunque yo era solo un visitante, ellos me pidieron que escribiera las actas y que hiciera de secretario. Pues bien, ¿saben ustedes? Empezó un altercado, y ya estaban a punto de darse golpes, estaban listos para darse puñetazos en cualquier momento y se gritaban el uno al otro. Había un desacuerdo, la mitad de ellos en un lado y la otra mitad en el otro. En el libro de Job leemos que cuando el pueblo de Dios se reunió, Satanás también vino en medio de ellos. Yo les dije, ustedes guardan los mandamientos, ustedes son el pueblo de Dios y se han reunido, pero Satanás está aquí.
Yo voy a caer de rodillas y voy a empezar a orar y a pedirle a Dios que eche a Satanás de aquí. Y ustedes, hermanos, pueden arrodillarse conmigo o seguir en su disputa. Y yo me arrodillé y empecé a orar. Pues bien, todos aquellos hermanos se arrodillaron y empezaron a orar, y cuando se levantaron, el altercado había sido quitado de en medio. Ellos entonces me dijeron que si quería dirigir una serie de reuniones evangelistas en una pequeña iglesia en Harrisburg. Y yo lo hice durante los últimos 9 días de ese año de 1930. Y como resultado tuvimos, según recuerdo, 3 que fueron bautizados. Fue la primera vez que prediqué en esa forma. No obstante, hubo frutos que Dios produjo como resultado. En la primavera de 1931 se formó la Conferencia de Oregón. La mitad de aquellos hermanos se separó de la otra mitad. Y aunque no llegaron a darse puñetazos, sin embargo se separaron. Y la mitad se incorporó como la Conferencia de Oregón de la Iglesia de Dios. Yo trabajé con ellos. Y en junio de 1931, exactamente el mismo mes, no sé si fue en el mismo día de Pentecostés, pero fue en el mismo día o muy cerca del día de Pentecostés, 100 siglos de tiempo después de que los apóstoles originales fueron ordenados, cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, yo fui ordenado por la Conferencia de Oregón. Estamos entrando ahora en un periodo de transición de Sardis. Quiero que tengan en cuenta lo que sucedió. Entonces, la Conferencia de Oregón me asignó un salario de $20 semanales y me pidieron que dirigiera un encuentro en Eugene, Oregón, con otro ministro cuyo nombre era Robert Taylor. Él había venido de California. Los hermanos se sintieron muy atraídos hacia él. Durante las conferencias descubrí que era un pentecostal y no duró mucho en la iglesia. No obstante, una familia, los Fisher, se unieron a la iglesia como resultado de aquellas conferencias. Esto sucedió una noche muy tempestuosa. No hubo reunión. Los Fisher vinieron, yo me reuní con ellos en mi propio cuarto aquella noche porque no había reunión, y esa fue la noche en que ellos fueron traídos a la iglesia. El 1 de diciembre de 1931, el dinero de la tesorería se acabó y me pidieron que le ayudara a un antiguo socio mío, propietario de un periódico, con el fin de salvar un periódico en Astoria, Oregón. Me fui allá con la idea de quedarme únicamente durante el mes de diciembre, pero no tuve más remedio que quedarme. Fue durante los peores días de la Gran Depresión. Permanecí allí en Astoria durante 1 año y 3 meses, hasta el fin de febrero de 1933. O sea que del año 31 al 33 estuve en Astoria. Para fines de febrero de 1933, la Conferencia de Oregón tenía de nuevo un poco de dinero en la tesorería. Me pidieron que regresara con un salario de $3 por semana. Entiéndalo bien, únicamente $3 por semana. Por supuesto, $1 rendía mucho más en medio de la depresión. Era el año de 1933. Antes, cuando estaba en Astoria en 1932, toda la iglesia de Stanberry, Missouri, se dividió a nivel nacional. Y los 2 ministros principales se separaron del resto de la iglesia y formaron una nueva iglesia en Salem, West Virginia, y la llamaron también Iglesia de Dios. Estos aseguraron que tenían una nueva forma de organización bíblica con 12 apóstoles, 70 ministros y 7 diáconos encargados de los asuntos financieros. Ellos dedujeron esto de los 7 diáconos que servían las mesas en el libro de los Hechos. Pero allí no hay referencia a asuntos financieros, o sea que no era una verdadera organización bíblica. Sin embargo, con el argumento de una organización bíblica, hicieron que muchos de los miembros de Stanberry vinieran y se unieran a ellos. En 1933, de marzo a junio, dirigí reuniones para la Conferencia de Oregón en Salem, Oregón, con otro ministro de California, Sven Oberg. Él también estaba asociado con otro ministro del sur de California, cuyo nombre era E. Wright. Pero ellos convirtieron las reuniones en reuniones pentecostales.
Entonces yo predicaba únicamente a nuestros propios hermanos y el señor Ober siguió con las reuniones nocturnas durante la semana para pentecostales. Durante aquellos días yo aprendí todo lo que quería saber acerca de la gente pentecostal. De este grupo particular de pentecostales, creo que algunos guardaban el sábado, pero la mayoría no lo guardaban. A partir del 4 de julio de 1933, empecé a tener servicios en una escuela rural a 12 kilómetros al oeste de Eugene. Para entonces habían resultado 2 lugares para reuniones. Uno era la pequeña iglesia en Harrisburg, donde había predicado a finales de 1930, y la otra era una escuela rural con un cuarto y 36 asientos. Era la escuela de Faribault. La iglesia se la asignaron al señor Ober, y la gente de la conferencia de Oregón me limitó a la pequeña escuela. Sin embargo, iba más gente a la pequeña escuela que a la iglesia, que era más grande. Tuve 11 bautismos. Él no tuvo ninguno. Nosotros éramos 8 miembros y luego con los 11 que fueron bautizados ya era una nueva iglesia con 19 miembros. Este fue el principio de la era de Filadelfia. Entonces, en octubre de 1933, la nueva iglesia, que fue el origen de la era de Filadelfia, decidió con la conferencia de Oregón empezar un programa de 3 puntos por la radio, por medio de una revista que se llamaría La Pura Verdad y por medio de la predicación personal. Y me pidieron a mí que lo dirigiera. El programa fue entonces iniciado por la conferencia de Oregón y por nuestra gente en Eugene, Oregón. Después, en agosto, nos trasladamos a la escuela de Faribault, a la escuela de Jeans, a 6 kilómetros más hacia el oeste. Allí nos reuníamos los sábados y los martes y jueves en la noche. Después, en octubre de 1933, tuve la oportunidad de hablar por la mañana en la emisora local 15 minutos, 5 veces por semana. Era gratis y no habían conseguido ministros de las iglesias locales para utilizar el tiempo, o sea que pude utilizarlo y por supuesto no tenía que pagar. Esto condujo a la iglesia en la radio. Empezó a llegar mucho correo y el administrador de la emisora me pidió entonces que comenzara un programa regular los domingos. Les presenté la idea a la conferencia de Oregón y a nuestra nueva iglesia en Eugene. De inmediato aprobaron la idea. Entonces la iglesia empezó en la radio y yo era el que hablaba. El primer domingo de 1934 a las 10 de la mañana se hizo la transmisión. El costo era de $2.50 por semana. El único dinero que tenía seguro de los hermanos era $1 con 25 por semana. Para el resto tenía que contar con la fe. Todo esto fue iniciado por la nueva iglesia y la conferencia de Oregón. Este fue el principio de lo que entonces llamamos la Iglesia de Dios en la radio. El 1 de febrero salió el mimeógrafo, el primer número de La Pura Verdad. Se hicieron únicamente unas 350 copias. Mientras tanto, desde 1933, yo había estado distribuyendo un boletín, el cual fue el predecesor de la revista actual Las Buenas Noticias que tenemos en la iglesia. Esta era para la conferencia de Oregón y para la nueva iglesia en Eugene. En abril de 1934, empecé una campaña en el centro de Eugene. La iglesia se había trasladado a la escuela Jeans, donde nos reuníamos los lunes y miércoles en la noche y los sábados. Pero los domingos, martes y jueves en la noche, tenía reuniones en el centro de Eugene. De las reuniones en el centro de Eugene hubo 15 bautismos. En septiembre de 1934, empecé a tener servicios el sábado en la mañana en mi casa de Eugene para las nuevas personas que habían venido después de la campaña en el centro de Eugene. En noviembre de 1934, empecé una campaña de 6 semanas en una escuela en Alvador. Es otra pequeña aldea a unos 25 kilómetros al noroeste de Eugene. Fue durante 6 semanas
con reuniones todas las noches de domingo a viernes. Y luego teníamos los servicios del sábado como lo veníamos haciendo. En enero de 1935, las reuniones terminaron con 15 nuevos bautismos, todos nuevos miembros de la iglesia. Ahora teníamos una iglesia en Alvador, una en la escuela Jeans, un pequeño grupo en mi casa en Eugene, y yo tenía que pastorear las 3 iglesias. La nueva iglesia se reunía el sábado en la mañana en mi casa. Por las tardes, cada 2 sábados yo iba a Alvador y cada 2 sábados a la escuela Jeans. En mayo de 1935, los 3 pequeños grupos, como de 15 personas cada uno, decidimos comprar el edificio de la iglesia en Eugene. Para este tiempo, los señores A. J. Ray y Sven Oberg habían regresado a California. Se habían ido. Entonces regresé como pastor de la Conferencia de Oregón en la escuela de Jefferson, Oregón, y continué predicando para ellos. Algunas personas me habían acusado de haberme apartado de la iglesia, de haber obtenido seguidores para mí y haber comenzado mi propia iglesia. Esto es absolutamente falso. Yo aún estaba predicando como pastor de esta iglesia en Oregón y en el valle de Willamette. Entre tanto, en el año de 1934, la Conferencia de Oregón había decidido cambiarse de la facción de Stanberry a la facción de Salem en West Virginia. En Eugene, nosotros no estuvimos muy de acuerdo, pero aceptamos cooperar con ellos. Entonces yo fui uno de sus ministros en cierta manera, pero estaba con ellos aunque no estaba bajo la autoridad de ellos. Yo no recibía salario de ellos. A principios de 1936, otra emisora de radio nos abrió las puertas en Portland, Oregon. Era la KWJJ, una emisora mucho más potente. Entonces empezamos las emisiones en Portland, Oregon. Los ministros de Salem me perseguían, los de la organización de West Virginia, pero los miembros no. Solo algunos de los ministros. Ellos celebraban una reunión general al año, y una noche, durante dicha reunión, a espaldas mías nombraron otro ministro que trajeron de la gente de Sardis que había en Kansas. Y lo nombraron como pastor de la iglesia que se reunía en la escuela cerca a Jefferson, en Oregon. Era el grupo de Sardis. Fue realmente una jugada política sucia y los hermanos se dieron cuenta. La mitad de los hermanos de aquella iglesia de la Conferencia de Oregón vinieron y me dijeron: Señor Armstrong, queremos permanecer con usted. Entre tanto, aún había 35 hermanos en Jefferson, Oregón, que habían permanecido fieles a Stanberry durante este tiempo y no habían estado con nosotros. Ellos me pidieron que viniera y los organizara como una iglesia. Yo lo hice y esta fue una iglesia nueva en Jefferson. Entre tanto, la obra en la radio estaba creciendo. La pura verdad también estaba creciendo. Yo dirigía reuniones en diferentes partes y aún estaba pastoreando sus iglesias y también pastoreaba la iglesia del grupo partidario de Stanberry. Esto es muy distinto de haberme apartado para comenzar una nueva iglesia por mi propia cuenta. A principios de 1937, otra estación de radio nos abrió sus puertas en Seattle, la estación KRSC. Yo predicaba los sábados en la mañana en nuestra iglesia en Eugene. Habíamos comprado el edificio de la iglesia y predicaba allí en Eugene. Conducía 85 kilómetros hasta Jefferson, donde predicaba al grupo de Stanberry en la tarde del sábado. Luego salía para Seattle. Yo tenía que conducir el carro. Llegaba allí después de la medianoche, algunas veces a las 12:30 de la noche. Tenía que levantarme a las 5:30 en la mañana siguiente para hablar por la radio KRSC a las 8:30. A las 9 de la mañana terminaba el programa y empezaba el largo regreso hasta Portland. Llegaba a Portland para transmitir el programa a las 4 de la tarde en la emisora KWJJ.
A las 4:30 terminaba el programa y tenía que conducir 85 kilómetros hasta Eugene, y allí predicaba aquella noche. Este era el itinerario que seguía, y tenía que publicar la pura verdad y orar por los enfermos, recibir a quienes necesitaban consejo y todo lo demás durante el resto de la semana. Entre tanto, otra estación de radio abrió sus puertas en Spokane y en Salem, Oregon. Entonces organizamos una cadena radial, nuestra propia cadena. La transmisión se hacía por medio de las líneas de telégrafo de la compañía postal. Durante algún tiempo transmitía por medio de esta cadena por una estación de 50.000 vatios en Spokane, por una estación en Salem, otra en Portland y otra en Eugene. La obra estaba creciendo tan rápido que le dije a los hermanos de la iglesia de Sardis en Jefferson que únicamente podría predicar la mitad del tiempo. Entonces uno de sus miembros, Roy Daly, empezó a predicar cada 2 sábados, y yo predicaba también cada 2 sábados, y así continuamos durante algunos años. En abril de 1942, pude conseguir tiempo en una estación del sur de California, en Hollywood, la estación KMTR. Entonces se decía que era muy buena. Y ellos abrieron un espacio para que yo pudiera predicar todos los días a las 5 de la tarde. Por primera vez empezamos a transmitir el programa diariamente. El público respondió de inmediato. La obra estaba empezando a crecer. En ese entonces tuve que dejar de predicar en Jefferson para la gente de Sardis. Esto no ocurrió hasta 1942. O sea que durante todo este tiempo, desde 1933, cuando la era de Filadelfia comenzó, yo todavía estaba trabajando con ellos. Ustedes ven que fue una transición gradual de la era de Sardis hacia la actual era de Filadelfia. Para entonces la era de Filadelfia estaba completa y separada completamente de la era de Sardis. Para decirle la verdad, no sé qué ha sido de aquellas personas desde entonces. Los perdí de vista. Se dividieron, se volvieron a dividir y se volvieron a dividir. Para entonces la transición había terminado y la era de Filadelfia estaba finalmente establecida. He dicho esto y quiero que sepan que no dejé a la gente de Sardis para comenzar una obra por mi propia cuenta. Esta ha sido continuamente la iglesia de Dios. Pero la gente de Sardis nunca aceptó el mensaje del Evangelio del Reino. Nunca quisieron aceptar las fiestas de Dios. Nunca quisieron aceptar ninguna verdad nueva. La era de Filadelfia ha traído muchas nuevas verdades a la obra de Dios y se ha desarrollado y ha crecido hasta ser una iglesia mundial. Poco tiempo después de que el señor Armstrong empezó a transmitir diariamente, se presentó la oportunidad de comprar un espacio en la gigantesca emisora de 50.000 vatios HWO, y unos meses más tarde en otra superemisora WOAI en San Antonio, Texas. Después, en agosto de 1944, el señor Armstrong pudo comprar espacio en estaciones aún más potentes en México. El programa El Mundo de Mañana se transmitía ahora en todo el país y empezó a llegar correo de todos los estados de la Unión. Como resultado, la circulación de la pura verdad pronto alcanzó los 75.000 ejemplares por mes. El señor Armstrong se dio cuenta de que la obra había sobrepasado las necesidades de la oficina en Eugene. El apacible pueblo de Oregón había sido un buen lugar para comenzar, pero si el mensaje debía llegar a todo el mundo, el señor Armstrong necesitaba estar más cerca de Hollywood, capital de los medios de comunicación. También empezó a darse cuenta de la necesidad de entrenar a otros para que ayudasen en la obra en rápido crecimiento. Entonces, 12 años después del comienzo de la obra, la sede fue trasladada a Pasadena, en el sur de California. En 1947, la institución Ambassador comenzó con solo 4 estudiantes, pero el número de estudiantes creció. La primera graduación tuvo lugar en 1951, los primeros entre muchos miles de jóvenes que serían educados para ayudar en la obra. En 1953, Radio Luxemburgo, la emisora más potente del mundo,
empezó a difundir el mundo de mañana para las islas británicas y el continente europeo. Así continuó el crecimiento alrededor del mundo, primero en la radio y luego en la televisión. Hoy el programa se escucha en muchas partes del mundo. A los programas también se les pone subtítulos en francés para los televidentes de Francia y Bélgica. Un programa con subtítulos en italiano ha sido preparado y será presentado por la televisión italiana. La circulación de la pura verdad ha crecido al mismo ritmo del programa de radio y televisión. El primer número fue producido a mano en un mimeógrafo por el señor y la señora Armstrong. El número de ejemplares fue de unos 250. Ahora, cuando la pura verdad se acerca a su 50º aniversario, más de 6 millones de ejemplares se imprimen mensualmente. Se publica en 6 idiomas: inglés, alemán, francés, español, holandés e italiano. La edición en noruego deberá comenzar en 1984. Miles de revistas se distribuyen mensualmente en puestos iluminados colocados en las grandes estaciones del tren y en aeropuertos, por medio de almacenes y de grandes hoteles, en supermercados en todo el país. Como respuesta a la primera edición, se recibieron 14 cartas. El 17 de agosto de 1983, la oficina que recibe el correo de la iglesia en Pasadena recibió la carta número 50 millones con solicitud de literatura. La obra ha recorrido un largo camino desde los días que el señor y la señora Armstrong trabajaban juntos en una estrecha oficina en Eugene. Ellos carecían de los recursos apropiados, los archivos, los datos, las cuentas y listas de suscriptores se guardaban en cajas de cartón. No había dinero para comprar archivadores. Sin embargo, era la obra de Dios y como un grano de mostaza creció. Hoy cada una de esas cajas se ha convertido en un gran departamento con decenas de empleados. Los directores del departamento le informan regularmente al señor Armstrong sobre el progreso de la obra y reciben su dirección para el futuro crecimiento de los sectores que administran. En la sala de reuniones del edificio de administración, el señor Armstrong se reúne regularmente con el Consejo de Ancianos, los ministros más antiguos y funcionarios de la iglesia. Bien, me alegro de tenerlos a todos ustedes alrededor de esta mesa una vez más. Para comenzar, quería darles un pequeño resumen de las cosas que vamos a tratar. Hemos recibido el primer informe financiero mundial preparado por Arthur Andersen y compañía. Ellos revisan las cuentas de algunos de los bancos más grandes de los Estados Unidos y de las principales corporaciones industriales. Y ahora revisan los libros de la Iglesia de Dios Universal y de sus corporaciones afiliadas, no solo aquí, sino en todas nuestras oficinas en todo el mundo. A propósito, hay algo también excepcional con respecto a esto. Este es el 50º aniversario de la Iglesia. De esta era de la Iglesia. Y recalco esta era porque la Iglesia comenzó en el año 31 después de Cristo. Y esta es la misma Iglesia, pero ha tenido eras diferentes y hay ciertas distinciones y diferencias entre los diferentes periodos de tiempo, como Jesús lo aclaró en el segundo y tercer capítulos del libro de Apocalipsis. Más de 1.100 ministros y ancianos sirven ahora 750 congregaciones en 62 países. Dios ha bendecido la era de Filadelfia, haciéndola crecer hasta llegar a ser una iglesia a nivel mundial. Como pastor de la Iglesia de Dios Universal y como una voz que clama en el desierto de confusión e ignorancia, el señor Armstrong debe visitar muchas partes del mundo. Dios le ha abierto la puerta para llevar el anuncio del reino de Dios
a los dirigentes y gobernantes de las grandes naciones y para hablar directamente a la gente de muchos países. Los primeros apóstoles se quedarían sorprendidos al ver el tamaño y la amplitud de la obra hoy. En un solo día el señor Armstrong puede recorrer más millas que las que recorrió el apóstol Pablo en toda su vida. Los medios de comunicación, la tecnología y los recursos modernos que Dios le ha dado a esta obra del tiempo del fin serían de veras extraños para aquellos hombres que fueron los primeros en recibir la comisión de llevar el Evangelio al mundo hace aproximadamente 2000 años. Pero algunas cosas no le serían extrañas. El sábado y los días santos, el nombre de Iglesia de Dios y el Evangelio del Reino. Ellos reconocerían estas cosas que han transmitido a lo largo de los siglos desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo del fin. Ahora, como en aquel entonces, hay gente a quien Dios ha llamado para trabajar unida, respaldando a un jefe escogido para predicar el Evangelio a todo el mundo. Hermanos, mientras he estado predicando a todo el mundo el Evangelio del Reino, durante este tiempo, la bomba atómica y la bomba de hidrógeno han sido inventadas. Son armas de destrucción masiva que pueden borrar del planeta a toda la humanidad en una guerra nuclear. Y las profecías afirman que la guerra nuclear va a ocurrir y a no ser que Dios intervenga y la detenga, no habrá ni un solo ser humano que quede vivo sobre la faz de la tierra. Ustedes encuentran esto en el versículo 21 y 22 de Mateo 24. Y luego, poco después, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, como Rey de reyes y Señor de señores, para regir a todas las naciones. Entonces, hermanos, en aquel día, los muertos en Cristo se levantarán primero. Nosotros, los que estamos en la iglesia y hemos sido llamados, y hemos crecido en la gracia y en el conocimiento y en la verdad de Jesucristo, si hemos vencido y hemos perseverado, seremos cambiados de mortales a inmortales y reinaremos con Cristo para siempre, jamás. Pero los primeros 1000 años reinaremos sobre toda la gente que quede viva y el gobierno será dirigido por Cristo. Y nosotros, bajo su autoridad, regiremos a todas las naciones. En Apocalipsis, capítulo 2 y 3, de iglesias. Nosotros, entonces, en aquel tiempo, vamos a recibir poder sobre las naciones y las regiremos con vara de hierro. Si vencemos, nos será concedido sentarnos con Cristo en su trono sobre los gobiernos de toda la tierra para regir a todas las naciones. Es algo maravilloso. Y finalmente todo será el mundo de Dios. Y este es el propósito de Dios. Y después de los 1000 años vendrá el gran juicio. El juicio está sobre la iglesia en este tiempo. Nosotros nos convertiremos en los jueces en el juicio, el cual observamos en el último día después de la fiesta de tabernáculos, cuando todos los que alguna vez vivieron serán resucitados. Entonces vendrá el tiempo del juicio de ellos. Sabrán que Cristo vino y murió por ellos. Esto es, si ellos se quieren arrepentir y volverse al camino de Dios. Ellos también pueden tener salvación y vida eterna. Y finalmente el propósito de Dios se cumplirá. Satanás está luchando ahora contra él. Sin embargo, hermanos, si quieren saber cuál será el resultado final y qué será el fin de este mundo turbulento, he mirado claramente el fin de la historia en la Biblia y el resultado final es nuestra victoria. Y el reino de Dios triunfará y habrá paz sobre la tierra y felicidad y vida eterna y seremos Dios. Seremos los hijos de Dios convertidos en Dios. Vamos a ir a todos los planetas de este sistema solar y luego hacia el espacio sideral.
qué consistirá todo lo que haremos? No lo sabemos. Dios nos lo ha revelado. Pero hay suficiente para mostrarnos que vamos a restaurar el universo entero. Y grandes cosas van a suceder finalmente. Bien, hermanos, espero que no los haya retenido hasta muy tarde. Pero espero que esto abra sus ojos un poco más hacia la historia de esta iglesia de la cual ustedes son miembros. Ahora les deseo a todos una feliz noche.